Bueno, la clase de hoy es inmunodeficiencias primarias, pero la verdad que las inmunodeficiencias más comunes son las secundarias. Son las más comunes, son las más importantes, son las que van a ver ustedes en todo momento cuando estén en el hospital y cuando trabajen. Las inmunodeficiencias secundarias son, por ejemplo, desnutrición, es la causa más común de inmunodeficiencia secundaria en el mundo. Una persona desnutrida no tiene proteínas y básicamente el sistema inmune está lleno de proteínas, ya sea por los reactantes de fase aguda, que son todas proteínas sintetizadas en el hígado, como el sistema de complemento, también todas proteínas, enzimas. O sea, la desnutrición, principal causa de inmunodeficiencia secundaria. Otra causa común, pero muy común, es el uso crónico de glucocorticoides. Los glucocorticoides son fármacos inmunosupresores que se usan, por ejemplo, para alergias, porque la alergia está mediada por el sistema inmune, o que se usa también para enfermedades autoinmunes, importantísimo, lupus, artritis reumatoidea, alguna tiroiditis autoinmune, Sjögren, que son todas enfermedades autoinmunes que van a ir viendo en patología, son todas enfermedades que se tratan al menos al principio con glucocorticoides. Después hay otro tipo de fármacos también inmunosupresores, que son por ejemplo el metotrexato, la ciclofosfamida, un montón, acetoprina, que van a ir viendo a medida que pasen las materias, ya sea en fármaco o en interna, en semio, que son inmunosupresores también, son también para tratar enfermedades autoinmunes, sí, enfermedades autoinmunes o inflamatorias más que nada. Después tenemos otros fármacos que pueden generar inmunodeficiencia secundaria, son los respecto de la quimio, los antineoplásicos, son fármacos que como efectos secundarios generan una depresión en médula ósea, entonces esto hace que nos quedemos sin sistema inmune. Entonces estas personas que tengan tratamiento con quimioterapia van a ser inmunosuprimidos o inmunodeprimidos. Y después, algo muy importante en la inmunodeficiencia secundaria es el HIV. El HIV es una de las pandemias más importantes que hay en este momento, además del COVID, que es una enfermedad transmitida por un virus ARN. Este virus tiene una característica muy particular, que es la retrotranscriptasa inversa, y el tratamiento anti-HIV está dirigido en gran parte a inhibir a esta enzima o alguna de sus proteínas que están en superficie y demás. También lo van a ir viendo en el transcurso de la carrera. Pero ahora vamos a ver algo muy sencillo y muy básico de HIV. El HIV, como saben, se transmite mediante secreciones. Estas secreciones pueden ser semen, leche materna, secreciones vaginales, y por ende sangre, y por ende son transmitidas por vía sexual, transfusional y vertical. La vía transfusional cada vez menos, producto de que antes de transfundir sangre a una persona, hay todo un consentimiento y una serie de preguntas al paciente, anónimas, o sea, el anonimato él solo con su hojita, y le preguntan si tiene HIV, si él responde que sí, la bolsa se tira, si responde que no, igualmente se hace el estudio a ver si esa persona tiene HIV, así que es más probable que por transfusión no sea tan común. La vía vertical, que sería en el parto. Pero ¿qué pasa? Toda mujer embarazada con HIV, 1, es tratada, 2, es monitorizada, esto en situaciones ideales, ¿no? En situaciones ideales, a una mujer que tiene un embarazo y que se hace controles periódicos, se le hacen test de HIV, y en caso de tenerlo, no solo que se hace un tratamiento, sino que además en el momento del parto se tienen todos los recaudos, y el porcentaje de transmisión vertical, es decir, en el parto, es aproximadamente del 2%. Y bueno, la vía sexual es la vía más común, más conocida, que aún así, aunque si bien miren la cantidad de casos mundiales que hay de HIV, aún así la transmisibilidad del virus es baja. ¿Qué quiere decir que la transmisibilidad sea baja? La frecuencia de transmisión o las probabilidades de que vos te agarres HIV aún teniendo relaciones con una persona HIV es baja. Entonces, esto también lo van a ir viendo un poquito más adelante, pero hay ciertas tablas que vienen de los ministerios de salud o de las asociaciones que estudian el HIV, que te dicen el porcentaje de probabilidades que tenés de contraer HIV. Entonces, por ejemplo, el coito anal receptivo, o sea, la persona que está recibiendo, tiene un 1% de probabilidad de tener HIV.
1%, una vez en 100 veces de tener relaciones anales para que te contraigas el HIV. Y el coito vaginal receptiva es 0,8%. Entonces, no tiene alta transmisibilidad y aún así vemos que hay un montón de casos en el mundo. O sea que importantísimo el hecho de cuidarse con preservativo siempre. Después, vamos a ver cómo entra el virus a nuestro organismo y lo hace gracias a la célula dendrítica. La célula dendrítica tiene un receptor que es el Lysine, que es el receptor de lectina tipo C. Este también lo vimos al principio de las clases, en los primeros teóricos, Lysine. Este se une a la proteína GP120, proteína muy importante que está en el virus de HIV. ¿Por qué muy importante? Porque es la puerta de entrada. Entonces, se une, la célula dendrítica endocita el virus. ¿Y qué pasa? Hay una fracción del virus ínfima que va a procesamiento antigénico. Procesamiento por CMH de clase 2. Y hay otra porción que es más grande del virus que queda en un endosoma, pero en un endosoma no degradativo, ¿sí? Queda en un compartimiento no degradativo. Entonces se dice que en este endosoma queda protegido el virus, queda latente ahí protegido. Y una parte hace procesamiento. Y cuando procesa la célula dendrítica, se la presenta al TCD4. En esta sinapsis inmunológica que se da entre el CD4 y la célula dendrítica, que ya sabemos la primera y la segunda señal, el TCD4 termina activo. Y es en el momento en que se activa el linfocito TCD4 en donde surge la transmisión del virus de la célula dendrítica al TCD4. Y ahí tenemos la transmisión del virus a nuestro organismo, cuando se lo pasó al linfocito TCD4. Entonces, en los primeros 2, 3, 4 días se da la gran expansión viral, donde las células dendríticas se los van pasando a los TCD4 y entonces el virus empieza a circular, teniendo un pico en el día más o menos 14-18 de carga viral alta. Es decir, es el momento donde más virus tiene el paciente, la persona, en sangre. ¿Y esto cómo se ve clínicamente? Pasa desapercibido muchísimas veces. Las personas en general no se dan cuenta que tienen HIV, o por lo menos no con tanta frecuencia en este momento, en el momento de contagio de carga viral alta, sino en el momento donde tenemos SIDA, que es la enfermedad, y donde te empezás a enfermar de cosas que no tendrías por qué enfermar. En este momento uno no se da cuenta, ¿por qué? Porque lo único que tenés es un síndrome mononucleosiforme o lo que se llama síndrome retroviral agudo, y lo que tenés es fiebre, adenomegalias, es decir, los ganglios inflamados generalizados, es decir, en todo el cuerpo, y no mucho más. Podés tener náusea, podés tener vómitos, tos, bastantes cosas, pero bastantes cosas todas inespecíficas. Entonces una persona tuvo relaciones sexuales sin cuidado o con algún accidente, se infectó, en el día 20 está con una carga viral altísima, muy contagioso, y eso lo único que tiene es fiebre y ganglios. Entonces no se da cuenta la persona. Pero ¿qué es lo importante? Que al día aproximadamente 20, el virus ya destruyó todo el GALT, o la mayor parte del GALT. Si se acuerdan, el GALT en mucosas era todo el tejido linfoide asociado a la mucosa digestiva. Y ahí es donde se encontraba el 80% de las células T de memoria de nuestro organismo. Las T de memoria, el 80% están ahí. Y hay también muchas células T efectoras. Bueno, el virus a los 20 días ya te destruyó todo eso. Si van al teórico de mucosas, hay una parte al final que mostramos una endoscopía de persona sana, toda amarilla por los ganglios, y de persona con HIV que está todo depletado. Entonces la persona se queda sin protección a nivel digestivo. Por ende puede tener inflamaciones digestivas en cualquier momento. Ahora, ¿qué pasa? Gracias a los linfocitos TCD8 y a otras células inmunes, pero no se conoce tanto el rol, sí se conoce bien las TCD8, gracias a las TCD8 se empieza a controlar un poco el virus en sangre, pero no el virus que está en los linfocitos T o en las células dendríticas haciendo latencia, porque vieron que yo les dije que está en un endosoma protegido. Bueno, en este endosoma protegido el linfocito T no lo ataca, pero si está en sangre el virus, ahí sí lo ataca. Entonces, el virus empieza a resguardarse en las células inmunes y se propaga, pero de una forma que
no esté tanto en sangre. Entonces, ¿qué pasa? Los TCD4 en sangre normalizan. Ahora, los del GALT no normalizan. Ya está, se perdió las células del GALT. Entonces esto hace que más o menos para el tercer, sexto mes tengamos una carga viral baja, controlada, y que sea menos factible entonces diagnosticar esta enfermedad, porque si la persona ya pasó la etapa de fiebre y adenomegalias, ahora no va a tener ningún síntoma. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está la carga viral baja. Entonces entra en lo que se llama un periodo de latencia. ¿Y por qué de latencia entre comillas? Porque el virus sigue replicando. El tema es que no está en sangre. A gran escala. Pero ¿qué tiene de importante este virus? Este virus muta todo el tiempo. Todo el tiempo está mutando. Entonces, si se generan anticuerpos contra el virus, estos son inefectivos porque el virus ya mutó. Los anticuerpos tardan más o menos 1 o 2 semanas en generarse y estar en sangre. Para ese momento el anticuerpo específico que se hizo ya no sirve para el nuevo virus. Así que en este periodo de latencia, se dice latencia porque la persona no tiene ningún síntoma, ningún nada, y sin embargo tiene el GALT depletado y el virus sigue replicando. Sigue replicando más que nada en esto, en los órganos linfáticos secundarios, y genera las mutaciones que les contaba. Hasta que en un momento el sistema inmune ya no puede más y se genera la enfermedad, el SIDA, síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Que ahí tenemos las infecciones oportunistas. Y van a ver a lo largo de la carrera que las infecciones tienen un cierto patrón. Hay algunas enfermedades que son marcadoras de SIDA y otras que son, indiscutibles de SIDA. Entonces, si a vos te viene una persona con cándida orofaringia, es decir, candidiasis esofágica, se llama candidiasis esofágica, lo primero que tenés que hacer es pensar en HIV y hacer un test de HIV. Si hay un hombre con una infección urinaria o con 2 infecciones urinarias en el periodo de un mes, anda a hacer un HIV porque no es común que los hombres tengan infecciones urinarias. O por ejemplo, si empieza con tos, neumonía, hay un hongo que se llama Pneumocystis jirovecii, que es una enfermedad, es una infección que es característica del HIV. Entonces, si te viene una persona con neumonía y que en el esputo le pudiste aislar o encontrar que tenía Pneumocystis jirovecii, y bueno, anda a hacer un HIV porque es muy, muy seguro que es HIV positivo. Entonces, hay un patrón de enfermedades que en general se ven en HIV y nada más que en HIV, o en SIDA mejor dicho, y es importante saberlas y detectarlas. ¿Por qué? Porque el tratamiento es muy efectivo, sirve mucho, está dando muy bien, y bueno, mejor si lo podemos encontrar en la fase por ahí de latencia y no de SIDA, o en la fase de alta carga viral. Bueno, mejor, cuanto antes lo encuentres al paciente, mejor. Pero es importante porque tiene un tratamiento y este tratamiento está bueno. Y una cosa que no dije es que cuando a los meses, gracias a los TCD8, los TCD4 se normalicen en sangre, eso es muy importante. Eso es muy importante porque la viremia, el virus en sangre entra en una meseta y esa meseta se la llama set point. O sea, si vos encontraste al paciente, por ejemplo, en este momento, porque él vino y te contó que tuvo, él o ella vino y te contó que tuvo X problema y que piensa que tiene HIV y el HIV le dio positivo, bueno, cuando la respuesta inmune le normalice la viremia en sangre, esa viremia queda como un set point. Y a partir de esa viremia uno puede saber pronóstico. Si el sistema inmune pudo contener la infección y la viremia quedó relativamente baja, esa persona seguramente tenga un buen pronóstico. Enfermo, infección, con tratamiento, todo lo que quieras, pero va a tener un buen pronóstico de evolución. En cambio, si el set point, es decir, la viremia, cuando el sistema inmune logró estabilizarlo, quedó alta, ya cambia el pronóstico del paciente. Así que bueno, esta es la clase de hoy. Es inmunodeficiencias primarias, así que a meterle con todo inmunodeficiencias primarias. HIV lo ven en micro, lo ven en pato, lo ven en semio, lo ven en interna, lo ven en infecto, un montón de veces. Pero es súper importante, hay que saberlo y hay que sospecharlo siempre. Así que bueno, esa es la clase y cualquier duda me preguntan.